Hola a todos y bienvenidos a Expansión Traders. Hoy vamos a sumergirnos en la versión extendida de Hábitos Atómicos, un análisis completo de uno de los libros más influyentes de la última década. Este libro no solo transformó la vida de millones de personas en todo el mundo, sino que redefine nuestra relación con el cambio personal, la disciplina y el progreso real. Y si te preguntas por qué traemos este tipo de contenido al canal, la respuesta está en nuestro nombre, Expansión. Porque creemos que para ser mejores inversores, mejores traders, mejores profesionales, primero tenemos que expandirnos como personas. No se trata solo de números y estrategias, sino de hábitos, mentalidad, salud, tiempo y propósito. Este libro es una herramienta para crecer en todos los aspectos de la vida y tomar mejores decisiones, también en el mercado. Introducción: el cambio invisible que lo cambia todo. Quiero que hagas una pausa y mires tu vida como si fuera una radiografía. Observa tu cuerpo, tu alimentación, el estado de tu cuenta bancaria, tus vínculos y tus hábitos diarios. Todo lo que ves hoy no es más que el resultado acumulado de decisiones microscópicas tomadas a lo largo del tiempo. Y aunque a veces quisiéramos que un golpe de suerte o una gran decisión lo cambie todo, lo cierto es que el verdadero poder está en lo que hacemos cada día sin darnos cuenta. Y eso es justamente lo que el autor descubrió de la forma más brutal. En su último día del primer año de bachillerato, James Clear fue golpeado en la cara con un bate de béisbol. No recuerda el momento exacto del impacto. Su compañero hizo un swing largo, el bate se le resbaló de las manos y voló directamente hacia su rostro. El golpe fue devastador. Le destrozó la nariz, le fracturó el cráneo y dañó las cuencas de sus ojos. El tejido blando de su cerebro se incrustó en la parte posterior del cráneo. Literalmente, su rostro quedó convertido en una masa amorfa. Cuando recobró la conciencia, vio a su alrededor gente corriendo a ayudarlo y al mirar su ropa, estaba cubierta de sangre. Este accidente no fue solo un evento traumático. Fue el inicio de una de las lecciones más profundas sobre cómo los cambios verdaderos no ocurren de un día para el otro. Su recuperación fue larga y tediosa, pero sobre todo fue casi indetectable. No hubo un momento mágico de transformación. Hubo cientos de días de pequeñas mejoras, milímetros de progreso, siempre un hábito a la vez, como por ejemplo, el volver a sostener una cuchara, recuperar la memoria, dormir bien otra vez, sentarse en clase y volver a entrenar. Cada paso fue lento y frustrante, pero ahí mismo, en medio del dolor y la lentitud, nació la convicción que más adelante daría origen a este libro, donde muestra claramente que muchas veces, las microvictorias son más poderosas que los gestos heroicos. Este no es un libro de frases motivacionales, es un sistema operativo para la vida. Uno que no depende de que tengas ganas de hacer las cosas, sino que te entrena para actuar incluso cuando no las tenés. Y por eso hoy te propongo un desafío: olvídate de los cambios drásticos y presta atención a lo que haces cada día. Porque la pregunta no es si vas a cambiar, sino en qué dirección lo vas a hacer. Ahora sí, vamos con el primer bloque de ideas clave que nos propone este libro. Parte 1. La matemática del 1% y el valle de la desilusión. Imagínate que hoy decidís mejorar apenas un 1%. Nada extraordinario: leer 2 páginas más de un libro, comer una fruta en lugar de un snack, hacer 10 minutos de caminata o ahorrar $5. Un cambio tan mínimo que, si lo comparás con una transformación total, parecería irrelevante. Pero acá viene lo que pocos comprenden: si repetís esa pequeña mejora todos los días durante un año entero, terminás siendo 37 veces mejor que cuando empezaste. No es una metáfora. Es matemática pura. Esta es la misma lógica que explica el crecimiento del dinero en una cuenta con interés compuesto. Un interés pequeño, aplicado de forma consistente, pero acumulado en el tiempo, produce un resultado descomunal. James Clear lo resume en una frase que vale oro: los hábitos son el interés compuesto del desarrollo personal. Cada acción positiva, por más mínima que parezca, se acumula y se multiplica como una bola de nieve. Lo mismo pasa con los hábitos negativos, pero en sentido contrario. Si empeoras apenas un 1% cada día, el resultado no es lineal, es devastador. Al cabo de un año, terminás con apenas el 3% de tu versión original. No es una exageración. Es una verdad silenciosa que transforma vidas, para bien o para mal. Y acá entra el primer gran enemigo del progreso: el valle de la desilusión. ¿Por qué tanta gente abandona sus hábitos antes de que empiecen a dar frutos? Porque esperan que el progreso sea inmediato.
Piensan que si hacen ejercicio una semana, deberían ver resultados en el espejo. Que si ahorran un mes, ya debería notarse en la cuenta. Pero la realidad es otra. El progreso no es lineal. Es asimétrico. Y tarda en hacerse visible. Clear lo explica así: cuando finalmente logras un cambio importante, la mayoría lo llama un avance repentino. Pero ese quiebre solo llega después de una serie de acciones previas invisibles. Imagina un cubito de hielo sobre la mesa. La temperatura está en -5 °C. Si subís a -4 grados, luego a -3 y después lo subís a -2, el hielo sigue igual. Parece que nada cambia. Pero en el momento en que pasás de 0 a 1 grados, todo se transforma. El hielo se derrite, esa es la magia del progreso silencioso. Todo lo que hiciste antes no fue en vano, fue un proceso de acumulación que te dio ese impulso necesario. Pasa lo mismo que con una semilla bajo tierra: durante semanas no ves nada, no hay brotes, no hay cambios visibles, pero eso no significa que no esté creciendo, porque en realidad está formando raíces, está fortaleciéndose en silencio, preparándose para el momento justo. Y si la regás con constancia, con paciencia y sin apurarla, un día, casi sin aviso, va a brotar. Con los hábitos ocurre exactamente igual: muchas personas abandonan justo antes del punto de quiebre, no porque el sistema no funcione, sino porque no entienden que el cambio real, al igual que las inversiones sólidas, no muestra resultados inmediatos, sino que se acumula de a poco, como una curva invisible que un día empieza a despegar. Y ese día, todo el esfuerzo silencioso cobra sentido. Un ejemplo poderoso del libro es el del equipo británico de ciclismo. Durante casi 100 años, fueron irrelevantes. No ganaban carreras importantes. Ni siquiera eran tomados en serio. Hasta que contrataron a Dave Brailsford, un entrenador que introdujo una filosofía radical: mejorar un 1% en todo. No solo cambiaron sus bicicletas. Mejoraron la ropa, el diseño de los cascos, la postura de los ciclistas, la higiene de manos. Incluso testearon qué almohadas ayudaban a dormir mejor y cuál era la mejor forma de lavarse las manos. Todo parecía insignificante hasta que dejó de serlo. A los pocos años, arrasaron en los Juegos Olímpicos y en el Tour de France. Porque así funcionan los hábitos atómicos: son pequeños cambios que, aplicados de forma constante, en áreas clave, terminan generando transformaciones exponenciales. Y eso es lo que tenés que entender antes de seguir: no necesitas hacer un cambio drástico. Necesitas hacer un cambio pequeño, y repetirlo hasta que los resultados sean tan grandes que parezcan milagrosos, aunque no lo sean. Todos los días, aunque no lo notes, estás eligiendo quién vas a ser dentro de un año. Cada decisión, por mínima que parezca, es un voto a favor o en contra de la persona que estás construyendo. Esa es la matemática implacable del 1%. No distingue ni perdona, pero tampoco excluye. Cualquiera puede aprovecharla. Y ahora que entendiste eso, estás listo para el próximo paso: descubrir por qué las metas no son suficientes y cómo los sistemas son, en realidad, la verdadera clave del cambio duradero. Parte 2. La identidad como motor del cambio, el concepto del voto. Cuando alguien quiere cambiar, suele empezar por definir metas: quiero bajar de peso, quiero ahorrar más, quiero ser más productivo. Pero James nos advierte que este enfoque, aunque común, es superficial. El verdadero cambio, el que perdura, no ocurre cuando modificas los resultados, ni siquiera cuando cambias el proceso. Ocurre cuando redefinís quién sos. Esto no es solo una frase inspiradora. Es la estructura que organiza todo el sistema de hábitos. Claire propone 3 niveles del cambio, como círculos concéntricos. El externo es un nivel donde se busca un cambio de resultados, como por ejemplo, bajar 10 kilos, publicar un libro, ganar más dinero. El otro nivel es el intermedio, en donde se busca cambio de procesos: puede ser comer mejor, escribir todos los días, ahorrar cada mes. Y el último nivel es el más profundo, donde se busca un cambio de identidad, donde directamente piensas: soy una persona saludable, soy escritor, soy alguien que cuida su dinero. La mayoría se enfoca en el círculo más externo, pero este libro propone invertir el orden: primero la identidad, luego los procesos, y por último los resultados. Si actúas como alguien que simplemente quiere correr una maratón, lo harás mientras la motivación te acompañe. Pero si tu identidad es soy corredor, vas a correr incluso cuando no tengas ganas. Tu comportamiento se alinea con tu autoimagen. Veamos cómo la identidad es una narrativa,
donde vas votando por quien querés ser. Tu identidad no es fija, pero actúa como si lo fuera porque a lo largo del tiempo, fuiste acumulando una narrativa sobre vos mismo donde constantemente te vivís repitiendo, soy desorganizado, soy malo para el dinero, yo no puedo decir que no. Y cada vez que actúas de esa manera, reforzás esos pensamientos. Cambiar significa reescribirlo, no de golpe, sino una línea a la vez, un hábito a la vez. Y aquí entra uno de los principios más poderosos del libro, porque cada acción que tomas es, en realidad, un voto por la persona en la que querés convertirte. No se trata simplemente de leer un libro, sino de convertirte en lector. No es solo correr una vez, sino reconocerte como corredor. Y no se trata de ahorrar dinero una vez por mes, sino de transformarte en alguien financieramente responsable. En definitiva, los hábitos son votos, pequeñas decisiones diarias que eligen una y otra vez quién vas a ser. Una comida saludable es un voto por la identidad de alguien disciplinado. Un día de entrenamiento es un voto por la identidad de alguien fuerte. Ahorrar en lugar de gastar impulsivamente es un voto por la identidad de alguien responsable. No hace falta tener unanimidad para ganar una elección. Basta con tener mayoría. Si estás dejando de fumar, cada cigarrillo que no fumas es un voto por una persona sana. Si empezás a entrenar, aunque sea por 10 minutos, estás votando por tu versión atlética. Mientras sigas acumulando más votos por la nueva identidad que por la vieja, tu cerebro empieza a creer que ese nuevo yo es real. Y en este momento aparece otro concepto esencial que vale la pena destacar, el efecto acumulado de las pruebas de identidad. Esto significa que cada vez que repetís un hábito, por más simple que sea, tu cerebro lo registra como una señal, como una prueba silenciosa de quién estás siendo. No importa si el voto es pequeño porque la fuerza no está en la magnitud del acto, sino en la suma de cada repetición. Con el tiempo, esa constancia convierte la duda en certeza y la intención en convicción. Es como si, sin darte cuenta, fueras llenando una urna que se completa día tras día con pequeños papeles que dicen que sos disciplinado, que sos saludable y que sos una persona que cumple. Esto combate el mayor enemigo, la inconsistencia. Porque cuando un hábito está conectado con la identidad, ya no depende de tu motivación del momento. No vas al gimnasio porque te sentís con ganas, sino porque soy alguien que no falta al gimnasio. Y si un día fallas, no se derrumba todo, porque una excepción no define tu identidad. También James nos advierte sobre el otro lado del asunto, y lo hace con claridad. Habla del riesgo profundo de construir tu identidad sobre un solo resultado. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con alguien que se define por completo como un emprendedor exitoso y, de pronto, su negocio fracasa? ¿O con quien se considera corredor y sufre una lesión que lo obliga a detenerse? Cuando tu identidad está atada a algo externo y frágil, quedas expuesto a que cualquier cambio en el entorno te derrumbe. En cambio, si esa identidad se construye desde adentro, apoyada en el proceso más que en el logro, como decir soy alguien que se esfuerza, o soy alguien que está aprendiendo, incluso los fracasos dejan de ser derrotas y se transforman en parte del camino. No te quiebran. Te fortalecen. Porque el verdadero punto no es tener éxito, sino llegar a ser alguien que insiste, que sigue. Y cuanto más repetís ese rol, más te convences de que es real. Y cuanto más lo crees, más naturalmente lo vivís. Parte 3. El sistema, las 4 leyes del cambio y el ciclo atómico. Ahora que entendimos que el verdadero cambio nace en la identidad, y no en la motivación ni en la fuerza de voluntad, necesitamos un mapa de ruta confiable para transformar esos pequeños hábitos en una nueva versión de nosotros mismos. Imagina que estás escribiendo el código fuente de tu comportamiento. Cada acción repetida no surge de la nada, sino que sigue un patrón preciso, casi matemático, compuesto por 4 fases, que son señal, luego anhelo, después respuesta y finalmente recompensa. Este ciclo es el motor que impulsa todos los hábitos, buenos o malos. Y la buena noticia es que podés reprogramarlo usando lo que James Clear llama las 4 leyes del cambio de comportamiento. Ley 1, hacelo obvio, y su reverso, hacelo invisible. Todo hábito empieza con una señal. Ese pequeño estímulo que le habla directamente a tu cerebro y le susurra, atención. Algo está por pasar. Y aunque muchas veces creemos que necesitamos más fuerza de voluntad para cambiar, lo que realmente transforma nuestro comportamiento no es lo que sentimos por dentro, sino lo que vemos por fuera. Nuestro entorno nos moldea. Por eso, una señal clara, visible y cotidiana puede tener más impacto que cualquier motivación interna.
Otro recurso poderoso es el apilamiento de hábitos, que consiste en anclar un nuevo hábito a uno ya existente. Por ejemplo, después de tomar mi café, voy a meditar un minuto. Después de lavarme los dientes, voy a repasar 5 frases de francés. Después de cerrar la computadora, voy a ordenar el escritorio. Es una expansión suave, sin fricción, sin drama. Una acción casi automática. Ahora bien, para romper malos hábitos, Claire propone el reverso de esta ley: hacelo invisible. Por ejemplo, ¿querés dejar de comer snacks impulsivamente? Entonces no los tengas a la vista. ¿Querés usar menos el celular? En ese caso guárdalo en un cajón o ponelo en modo avión por tramos. Como dice el autor, haz que los buenos hábitos sean obvios. Haz que los malos hábitos sean invisibles. Ley 2. Hacelo atractivo, y su reverso: hacelo poco atractivo. La segunda fase del ciclo es el anhelo. No deseamos el hábito en sí, sino la sensación que nos produce. Por eso, la ley 2 es: hacelo atractivo. Para reforzarla, Claire propone usar la técnica de agrupación de la tentación, que combina una acción que debo hacer con otra que quiero hacer. Ejemplo práctico: ¿querés empezar a caminar 30 minutos cada día? Entonces escuchas tu podcast favorito solo cuando salís a caminar. ¿Querés estudiar inglés? Entonces usas una app que te da recompensas visuales y sonidos de logro cada vez que completas una lección. El autor dice que los hábitos se forman cuando una acción se convierte en algo que esperas con ansias. ¿Querés comer más saludable? No te limites a una ensalada insípida. Prepárala con colores, texturas, sabores. Ponela en tu plato preferido. Comela en un lugar que te guste, con luz natural o música relajante. La clave está en vincular el nuevo hábito con una emoción positiva. Y si hablamos de romper hábitos malos, el reverso es: hacelo poco atractivo. Veamos ahora algunos ejemplos concretos, porque muchas veces es en lo cotidiano donde más sentido cobran estas ideas. Si querés dejar de caer en la trampa de las redes sociales, podés valerte de pequeñas barreras que corten el impulso. Por ejemplo, usar una app que bloquee el acceso durante ciertas horas del día. O cambiar el teléfono a escala de grises, para que la pantalla deje de ser tan seductora. Incluso podés ir un paso más allá: agarrá una hoja y anotá, con total honestidad, todo lo que perdés cuando te dejas arrastrar por ese hábito. Tiempo. Enfoque. Energía. Dinero. Confianza en vos mismo. Porque cuando ves esa pérdida escrita frente a tus ojos, algo cambia. Visualizar lo que estás dejando ir genera una especie de rechazo natural. Y muchas veces, eso solo ya alcanza para frenar el impulso. Ley 3. Hacelo fácil, y su reverso: hacelo difícil. Tercera fase del ciclo: respuesta, la acción que realizás. Y acá aparece la ley más subestimada: hacelo fácil. No valientes. No perfectos. No motivados. Fáciles. Claire nos invita a aplicar lo que llama el principio del umbral mínimo de activación. ¿De qué se trata? De comenzar con una versión tan pequeña del hábito que sea casi imposible fallar. Es ese primer paso diminuto, casi ridículo, el que rompe la resistencia inicial. Por ejemplo, si querés empezar a entrenar, no te pongas como objetivo una rutina intensa. Simplemente vestite con ropa deportiva y hacé 2 flexiones. Si querés empezar un diario, no te impongas escribir una página entera. Limítate a una sola frase por día. Si querés ordenar tu casa, no empieces por la limpieza general. Solo dobla una remera. Y desde ahí, es muy probable que sigas. Porque lo más difícil no es hacer el hábito completo. Lo más difícil, casi siempre, es empezar. El autor dice que los hábitos no se crean por la motivación, sino por la repetición. Para desactivar malos hábitos, el reverso es hacerlo difícil. Si querés dejar de usar el celular en la cama, entonces cargalo en otra habitación. Si querés evitar Netflix, en ese caso cerrá sesión y borrá la contraseña. Los segundos extra de fricción suelen ser suficientes para evitar la respuesta automática. Ley 4. Hacelo satisfactorio, y su reverso: hacelo insatisfactorio. Última fase: recompensa. Los hábitos duraderos son aquellos que se sienten bien al terminarse, incluso si sus beneficios reales son a largo plazo. Por eso, la cuarta ley es hacerlo satisfactorio. Imaginemos una escena concreta con carga emocional: querés empezar a ahorrar, pero no te motiva simplemente acumular dinero.
Entonces abrís una cuenta bancaria y le pones un nombre que te entusiasme, como viaje a Japón. Ahora, cada vez que evitas una compra innecesaria, transferís $10 a esa cuenta. Lo que antes era una pequeña renuncia, se transforma en una acción con un final visible, tangible y emocionalmente placentero. Así, el hábito deja de ser una restricción y se convierte en un paso más hacia algo que realmente deseas. O, simplemente, tachas el día del calendario donde cumpliste tu hábito. El cerebro ama cerrar ciclos. Y para combatir malos hábitos, hacelo insatisfactorio. Claire sugiere usar un contrato de hábitos, donde te comprometes con alguien más, o incluso pagas una penalización si fallas. Lo que se recompensa, se repite. Lo que se castiga, se evita. Entonces, veamos el resumen atómico del sistema. Estas 4 leyes forman el esqueleto del cambio de comportamiento, debe ser obvio, atractivo, fácil y satisfactorio. Y su reverso debe ser invisible, poco atractivo, difícil e insatisfactorio. Este sistema no depende de la motivación eterna ni del autocastigo. Depende del diseño. Cada vez que repetís el ciclo, no solo estás ejecutando una acción, estás emitiendo un voto por la persona que querés ser. La identidad no se cambia de golpe. Se gana, día a día, hábito tras hábito. Parte 4. Romper los malos hábitos y construir la identidad correcta. Si toda acción que repetís es un voto por el tipo de persona en la que te estás convirtiendo, entonces deshacerte de los malos hábitos no es solo una cuestión de disciplina, es una cuestión de identidad. James Clear lo dice sin rodeos, los hábitos son la forma en que encarnas tu identidad. Y por eso, la forma más efectiva de romper un mal hábito no es simplemente eliminarlo, sino reemplazarlo con una alternativa que refuerce la identidad que querés construir. Los malos hábitos no se eliminan, se reemplazan. La gente suele decir, quiero dejar de fumar, quiero dejar de gastar en tonterías o quiero dejar de procrastinar, pero eso no es suficiente. Porque tu cerebro no responde bien al vacío. Necesita una nueva rutina que ocupe el lugar del viejo hábito. Por ejemplo, si fumas para calmar la ansiedad, no alcanza con dejar el cigarrillo. En su lugar, tenés que encontrar una acción que te calme de forma parecida, como salir a caminar, hacer respiraciones profundas o tomar agua fría. También, si gastás por impulso cada vez que te sentís frustrado, podés armar una lista de deseos en tu celular con una regla clara, esperar 48 horas antes de comprar algo. Esa estrategia cambia el comportamiento sin recurrir a la represión. Esto se basa en un principio fundamental del libro: los hábitos son soluciones que tu cerebro encontró para resolver un problema emocional. Por lo tanto, si querés cambiar la acción, primero tenés que identificar qué emoción está en el fondo. Otra trampa es pensar que cambiar de hábitos es solo proponerse una meta. Carol Clare nos recuerda que las metas son buenas para tener dirección, mientras que los sistemas son mejores para progresar. Por ejemplo, decir quiero ahorrar 1000 francos no sirve si tu identidad sigue siendo soy desordenado con el dinero. En cambio, cada vez que haces algo como llevar un registro de tus gastos, elegir no gastar en algo innecesario o revisar tu presupuesto, estás actuando como una persona organizada. Y cada acción refuerza esa nueva identidad. Clear dice algo clave: cada acción es un voto para el tipo de persona en la que querés convertirte. No necesitas ganar todos los votos, pero mientras sigas acumulando más votos por la nueva identidad que por la vieja, el cambio se va consolidando. Los hábitos como votos identitarios. Esta idea es poderosa porque te saca del mundo de la culpa. Ya no sos un fracasado que no puede dejar de comer azúcar, sino alguien que aún no acumuló suficientes votos como para ser alguien que se alimenta bien. Cada vez que elegís una fruta en lugar de un snack procesado, estás sumando un voto. Y cada vez que caminas 10 minutos en lugar de quedarte sentado, sumas otro voto. Esos votos no se pierden, van construyendo una nueva narrativa interna. Si este concepto de votos identitarios te está ayudando a ver los hábitos desde otro lugar, te invito a dejar en los comentarios cuál es el hábito que estás construyendo en este momento. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete a Expansion Traders para no perderte los próximos videos. Finalmente, una herramienta poderosa para romper malos hábitos es cambiar la pregunta que te haces. En lugar de preguntarte, ¿cómo dejo de hacer esto?, es mejor preguntarte, ¿qué haría alguien que ya es como quiero ser? Por ejemplo, si querés dejar de procrastinar, pensá, ¿qué haría alguien productivo? Y si querés dejar de gastar,
Pregúntate, ¿qué haría una persona financieramente responsable? Esa pregunta te conecta con tu identidad futura y te alinea con el tipo de acciones que querés repetir. Cambiar un hábito no se trata de fuerza de voluntad. Se trata de reconocer la emoción que lo sostiene, de reemplazarlo con una alternativa funcional y, sobre todo, de darle coherencia a la identidad que querés construir. Porque cada acción es un voto. Y mientras más votos sumes por tu versión futura, más inevitable será convertirte en esa persona. Entonces, llegó el momento de responder la pregunta clave: ¿cómo se construye una identidad duradera? Porque hasta ahora vimos cómo funcionan los hábitos y cuáles son sus leyes, pero la razón profunda por la que alguien cambia no es por los resultados que obtiene, sino por la imagen que construye de sí mismo. Como dice James, el verdadero cambio de conducta es un cambio de identidad. Y este punto del libro es fundamental, porque cambia por completo la lógica tradicional. No se trata solamente de alcanzar metas, sino de transformarte en la clase de persona que las alcanza. No es que querés leer un libro una vez, querés ser lector. No es que quieras salir a correr una vez por semana, querés ser alguien que corre. No es simplemente que quieras ahorrar dinero este mes, querés convertirte en una persona financieramente responsable. Por eso, cada hábito que repetís no es solo una acción aislada. Es un voto silencioso, pero poderoso, a favor de la identidad que estás construyendo. Y lo más revelador de todo es que no necesitas unanimidad para ganar esa elección interna. Con una mayoría simple, con más votos a favor que en contra, ya empezás a inclinar la balanza. Porque tu identidad no se forma de un día para el otro, sino voto a voto, acto a acto. Por ejemplo, si alguien está dejando de fumar, cada cigarrillo que no fuma es un voto por la identidad de una persona sana. Si alguien empieza a entrenar, aunque sea 10 minutos al día, está votando por su versión atlética. La clave está en el proceso, no en el evento aislado. Y aquí es donde entra otro concepto importante del libro: el efecto acumulado de las pruebas de identidad. Cada vez que repetís un hábito, tu cerebro lo registra como evidencia. No importa si un voto es chico, porque la acumulación lo transforma en convicción. Es como una urna que vas llenando día tras día, con pequeños papeles que dicen: soy disciplinado, soy saludable, soy una persona que cumple. Esa es la razón por la que muchas personas sienten que no cambian, porque siguen pensando con la identidad del pasado. Y la identidad es una narrativa: si no la actualizás, seguís actuando como antes. Por eso, en este canal siempre repetimos una verdad sencilla pero profunda: lo que repetís, te transforma. Nunca subestimes el poder de una acción pequeña, de esas que parecen insignificantes, pero que con el tiempo moldean tu vida entera. No lo hagas buscando un resultado inmediato, hacelo porque cada repetición te aleja de quien eras y te acerca, paso a paso, a quien podés llegar a ser. Y ahora te propongo algo simple, pero poderoso: pensá en una palabra que represente la identidad que querés empezar a construir desde hoy. No una meta, no un resultado. Una palabra que hable de vos. Que resuma ese cambio silencioso que estás dispuesto a comenzar. Escribíla en los comentarios. Porque cuando la escribís, la nombrás. Y cuando la nombrás, empezás a convertirla en realidad. Nos interesa leerte. A veces, el cambio más profundo empieza con una sola palabra. Parte 6. Cómo romper los malos hábitos, diseccionar el mecanismo. James nos invita ahora a mirar de frente a nuestros malos hábitos. No para sentirnos culpables, sino para entenderlos. Porque todo hábito negativo, por más destructivo que sea, cumple alguna función. Alivia una emoción, proporciona una gratificación o nos protege de algo más profundo. Y si queremos desactivarlos, no alcanza con fuerza de voluntad o frases como debería dejar esto. Necesitamos desarmar el mecanismo. El primer paso es hacerlo obvio: tomar conciencia del patrón. Porque muchos malos hábitos están tan integrados a nuestra rutina que ni siquiera los notamos. Por eso, el autor propone una herramienta poderosa: el inventario de hábitos. Es simple, pero impactante. Tomás una hoja y escribís todas las cosas que haces desde que te despertás hasta que te acostás. Una lista cruda y honesta. Desde me lavo los dientes hasta miro redes sociales en la cama durante 45 minutos. Luego, al lado de cada acción, anotás si ese hábito te acerca o te aleja de la persona que querés ser. No se trata de juzgar, sino de ver con claridad. Porque como dijimos antes, no podés cambiar lo que no ves. Y este ejercicio revela patrones que muchas veces pasamos por alto.
Ahora que el hábito negativo está a la vista, hay que romper el ciclo. Y el autor propone hacerlo de 4 formas, que son las leyes inversas del cambio de comportamiento. La primera es hacerlo invisible. Si querés dejar de comer snacks, no los tengas a la vista. Si querés dejar de mirar el celular, no lo dejes en la mesa. El ambiente es más fuerte que la voluntad. Cambia tu entorno para que el hábito negativo deje de estar al alcance. No se trata de reprimir el deseo, sino de evitar el desencadenante. Y aunque suene pequeño, mover una aplicación a una carpeta, sacar el control remoto del cuarto o usar auriculares con cable pueden marcar una diferencia real. La segunda es hacerlo poco atractivo. James propone asociar el hábito con una consecuencia negativa o con una imagen poco deseable. Si fumas, podés visualizar los efectos en tu salud o tu apariencia. Si procrastinás, recordá la ansiedad que eso te genera. La mente responde no solo al placer, sino también al dolor anticipado. La idea no es castigarte, sino cambiar la asociación emocional. Que el hábito deje de parecer inofensivo o placentero, y se revele como lo que realmente es, un obstáculo entre vos y tu mejor versión. La tercera es hacerlo difícil. La fricción es clave. Si querés dejar de gastar, hace que sea más complicado comprar online, desloguéate de tus cuentas, elimina los atajos, usa un navegador distinto. Si querés ver menos televisión, desenchufala después de usarla. Este principio funciona porque la conducta humana sigue el camino de menor resistencia. Y al agregar barreras, interrumpís el piloto automático. Incluso unos segundos de pausa pueden devolverte el control. La cuarta es hacerlo insatisfactorio. Por último, James recomienda crear consecuencias reales. Por ejemplo, rendir cuentas con alguien. Si rompes un compromiso, contáselo a un amigo. Mejor aún, hacelo público o súmale una penalidad. Hay plataformas donde podés poner dinero en juego si no cumplís con tus metas. ¿Por qué esto funciona? Porque nos importa lo que otros piensan. La presión social puede ser negativa, pero también puede ser una palanca de cambio si la usás con inteligencia. Ahora vamos a hablar de cuando lo fácil se vuelve invisible. Muchos hábitos negativos sobreviven porque no duelen de inmediato. Comer mal hoy no te enferma mañana. No hacer ejercicio esta semana no cambia tu cuerpo. Pero la repetición, lenta y constante, sí lo hace. Por eso, el truco está en acelerar las consecuencias mentales. Visualiza no solo el placer del momento, sino el precio a largo plazo. Cada noche que procrastinás, le enseñás a tu mente que evitar responsabilidades trae alivio. Pero también ansiedad, desorden o culpa. James Clear dice que romper un mal hábito es como desarmar una bomba, no basta con cortar un cable. Hay que entender el circuito entero. Por eso, su enfoque no es moralista ni extremo. No se trata de ser perfectos, sino de ser conscientes. Porque la conciencia te devuelve el poder de elegir. Parte 7. El entorno, el factor invisible que moldea tus hábitos. Durante mucho tiempo, se creyó que la fuerza de voluntad era el ingrediente más importante para construir hábitos. Pero a lo largo del libro, James Clear insiste en una idea mucho más poderosa, aunque menos visible, el entorno que te rodea. No importa cuán motivado estés o cuánto desees cambiar, si tu ambiente está repleto de fricciones y tentaciones, el progreso se hace cuesta arriba. Por el contrario, un entorno diseñado con inteligencia puede facilitar el cambio casi sin que te des cuenta. Es como remar a favor o en contra de la corriente, la dirección puede ser la misma, pero el esfuerzo cambia por completo. Y es que muchas veces, cuando un hábito se rompe, no es por falta de disciplina, sino por un entorno que empuja en sentido contrario. Imagina querer dejar el azúcar mientras tu cocina está llena de galletitas. O querer concentrarte mientras tu celular vibra cada 3 minutos. En ambos casos, no es que seas poco fuerte, es que el contexto no está alineado con tu objetivo. James Clear cuenta que una de las estrategias más efectivas para mejorar tus hábitos no tiene que ver con tu fuerza de voluntad, sino con la arquitectura de tu entorno. Un ejemplo clásico que ofrece es el de la distribución de los alimentos en una cafetería escolar. Cuando las frutas se colocaban a la altura de los ojos y las gaseosas se alejaban del alcance inmediato, los estudiantes comenzaban a elegir opciones más saludables sin que nadie les dijera nada. No hubo charlas de nutrición, ni reglas, ni castigos. Solo se cambió el entorno. El resultado, una mejora automática de las decisiones.
Este principio puede aplicarse en cualquier área de la vida. Si querés leer más, pone un libro en la mesa de luz o al lado de la cafetera. Si querés hacer más ejercicio, deja la ropa deportiva lista la noche anterior. Si querés reducir el uso del celular, desinstala las apps que más tiempo te roban o cambialas de pantalla. Cada pequeño ajuste ambiental actúa como una señal silenciosa que facilita o dificulta una conducta. Y aquí aparece otro concepto central: los hábitos están impulsados por las señales que nos rodean. Una señal puede ser una imagen, un objeto, una palabra, una persona, incluso un olor. Cada vez que esas señales aparecen, activan un ciclo habitual. Por ejemplo, ver el control remoto puede activar el deseo de ver la tele. Escuchar una canción puede activar la necesidad de bailar. Sentir olor a café puede despertar el deseo de tomar uno. Si entendés esto, podés rediseñar tu entorno para enviar señales positivas y eliminar o esconder aquellas que te llevan a malos hábitos. Un ejemplo personal de Claire es que él no guarda el celular en el bolsillo cuando trabaja. Lo deja en otra habitación, fuera de su vista. Porque si está a la vista, lo toma. Y si lo toma, se distrae. En cambio, si tiene que pararse y caminar a otra habitación, la fricción es suficiente como para evitar el impulso. Esa distancia física, aunque mínima, cambia el comportamiento. Este tipo de diseño no requiere grandes esfuerzos. No se trata de controlar todo el mundo que te rodea, sino de identificar los puntos clave donde podés introducir pequeños cambios que tengan un gran impacto. Y en especial, el libro hace foco en dos tipos de entornos, el físico y el social. El entorno físico es todo lo que te rodea materialmente: tu casa, tu oficina, tu cocina, tu celular. Cada objeto en tu espacio puede ser una herramienta o un obstáculo. Si tu casa está desordenada, es más difícil concentrarse. Si tenés una silla cómoda y una luz adecuada, leer se vuelve mucho más simple. Y si tenés comida saludable a la vista y snacks escondidos, tu alimentación cambia sin esfuerzo. El entorno social, en cambio, es mucho más sutil. Está compuesto por las personas con las que pasás tiempo, ya sea de forma presencial o virtual. Y hay un principio muy poderoso que atraviesa esta parte del libro: nos convertimos en quienes nos rodean. Si tus amigos comen mal, es probable que vos también lo hagas. Si tu familia ahorra, es probable que vos también lo hagas. Si tus compañeros de trabajo procrastinan, vos también podrías caer en eso. El hábito social es contagioso. Por eso, si querés crear hábitos nuevos, rodéate de personas que ya tengan esos hábitos. No es necesario eliminar a nadie de tu vida, pero sí es fundamental sumar voces que te inspiren, que te alienten y que refuercen la identidad que querés construir. Esto puede ser a través de grupos de estudio, comunidades online, libros, videos o incluso este canal. Claire cita un estudio donde se demostró que las personas tienen más probabilidad de hacer ejercicio si ven a sus amigos haciéndolo en redes sociales. No porque los amigos lo digan, sino porque su sola presencia como modelo refuerza la conducta. Y esto nos lleva a un principio que vale la pena recordar: lo que es normal en tu entorno, se vuelve deseable. Si para tu grupo es normal invertir, aprender, entrenar o leer, tu cerebro lo interpreta como algo deseable. Porque, en el fondo, todos queremos pertenecer. Y por eso, la mejor manera de adoptar un nuevo hábito es integrarlo a una tribu donde ese hábito sea valorado. En Expansión Traders lo vemos cada día: cuando una persona empieza a hablar de finanzas, ahorro o inversión, muchas veces se siente sola. Pero al sumarse a una comunidad, ve que hay otros como ella. Esa validación social no solo inspira, también estabiliza. Porque ya no estás remando solo. Hay otros remando con vos. Y para cerrar esta parte, un consejo práctico es: si hay un hábito que querés incorporar, hacelo fácil. Que el entorno te lo recuerde. Es importante que no requiera mucha energía y que esté al alcance. Y por el contrario, si hay un hábito que querés eliminar, hacelo difícil. Escondelo, alejalo o hacelo costoso. Porque al final del día, no ganan los más disciplinados, sino los que menos tentaciones tienen a su alrededor. Esa es la fuerza invisible del entorno. Un diseño inteligente puede ayudarte a ser quien querés ser, sin tener que luchar contra vos mismo todo el tiempo. Parte 8. El poder de las pequeñas mejoras, el 1% que cambia todo. Si alguna vez sentiste que tus esfuerzos diarios no están dando frutos, que por más que intentes implementar buenos hábitos todo parece estancado, entonces esta parte del libro es para vos.
Porque aquí el autor nos introduce una de las ideas más poderosas y contraintuitivas de toda su propuesta, la regla del 1%. Una mejora mínima, casi imperceptible, repetida consistentemente, puede generar transformaciones extraordinarias con el tiempo. Y aunque suene simple, casi ingenuo, este concepto tiene una base matemática, psicológica y filosófica que merece ser explorada con profundidad. No es una metáfora, es una ley del progreso humano. Todo comienza con una pregunta fundamental: ¿qué pasaría si mejoras apenas un 1% cada día? A simple vista, parecería que no mucho. Un cambio tan pequeño parece insignificante, especialmente en un mundo que celebra los saltos cuánticos, las historias virales y las transformaciones instantáneas. Pero el 1% es engañoso, porque opera bajo las reglas del interés compuesto. Y como bien sabes si venís pensando con nosotros en expansión, el interés compuesto es una de las fuerzas más potentes del universo. Claire lo explica así: si mejoras un 1% cada día durante un año, terminás siendo 37 veces mejor al final de ese año. En cambio, si empeoras un 1% cada día, no terminás en cero, terminás muy por debajo del punto de partida. Esto nos lleva a una conclusión inevitable: las pequeñas decisiones diarias no son neutrales. O te están haciendo avanzar, o te están haciendo retroceder. Pero nunca estás quieto. Y esto aplica a todos los ámbitos de la vida. Supongamos que querés mejorar tu salud. No hace falta correr una maratón. Basta con caminar 5 minutos por día. Si lo haces todos los días, pronto serán 10, luego 15, y sin darte cuenta, tu cuerpo ya se habrá adaptado a una nueva realidad. Si querés aprender un idioma, no hace falta estudiar 3 horas intensas una vez por semana. Es preferible que leas 2 minutos al día, todos los días. Porque el 1% no depende de la intensidad, sino de la consistencia. En este punto, aparece una de las frases más citadas del libro: el éxito es el producto de los hábitos diarios, no de una transformación de una vez en la vida. Y esta idea rompe con un mito profundamente instalado en la cultura contemporánea: la obsesión con los grandes momentos. Nos han enseñado que la vida cambia en un instante, una gran decisión, una gran oportunidad, un gran proyecto. Pero la verdad es que el cambio profundo, el que realmente perdura, ocurre lentamente, casi en silencio. No lo notas mientras sucede. Lo descubrís cuando ya se volvió parte de vos. Este principio también se puede visualizar con otra imagen potente, la del bambú japonés. Durante los primeros años, lo regás, lo cuidás, y no ves casi nada. Parece que no pasa nada. Pero bajo tierra, las raíces están creciendo, expandiéndose, preparándose. Y cuando finalmente brota, en apenas 6 semanas puede crecer más de 20 metros. El crecimiento no ocurrió de golpe. Fue el resultado de años de constancia invisible. Porque el progreso no siempre se nota hasta que se vuelve imposible de ignorar. Esto es exactamente lo que sucede con nuestros hábitos. A menudo nos desmotivamos porque no vemos resultados. Vamos al gimnasio una semana y el espejo no cambia. Comemos sano 3 días y la balanza no se mueve. Leemos 10 páginas y no sentimos que sepamos más. Pero el problema no es que los hábitos no funcionen. El problema es que estamos juzgando su eficacia demasiado pronto. El autor llama a este fenómeno la meseta del potencial latente. Es el terreno invisible donde el progreso real está ocurriendo por debajo de la superficie. Es ese momento en el que ya estás haciendo las cosas bien, pero todavía no ves los frutos. Es como plantar una semilla: durante días, semanas, incluso meses, no hay señales de vida. Pero bajo tierra, las raíces están creciendo. Y cuando por fin aparece el brote, no es porque surgió de la nada, sino porque ya estaba en camino. Aceptar esta meseta es uno de los mayores desafíos mentales. Porque requiere paciencia. Requiere fe en el proceso. Requiere actuar sin recompensa inmediata. Pero justamente ahí es donde se diferencia el amateur del profesional. El amateur se rinde cuando no ve resultados. El profesional sigue adelante porque confía en la acumulación. Esta idea nos lleva a una conclusión esencial: los hábitos funcionan como un interés compuesto del desarrollo personal. Así como en las finanzas, donde el dinero genera más dinero, en la vida, la disciplina genera más disciplina, la lectura genera más comprensión, la acción genera más confianza. Cada hábito positivo se apoya en el anterior y le da impulso al siguiente. Ahora bien, ¿cómo se aplica esto en la práctica?
Una forma es elegir una sola área de tu vida que quieras mejorar y preguntarte, ¿cuál es el cambio del 1% que puedo hacer hoy? No cuál es el objetivo final, no cuál es el gran plan, sino cuál es el gesto mínimo que puedo repetir mañana y pasado mañana y la semana que viene. Porque cuando un hábito es tan pequeño que no podés fallar, es casi imposible no hacerlo. Y una vez que lo haces, tu cerebro empieza a construir sobre eso. Supongamos que querés ahorrar. No hace falta empezar con 500 francos al mes. Podés empezar con 1 franco por día. Si haces eso durante un año, vas a tener el hábito incorporado, y muy probablemente ya estarás ahorrando más, no por obligación, sino porque ya forma parte de tu identidad. Si querés escribir un libro, no empieces escribiendo un capítulo entero. Empezá con un párrafo. Pero hacelo todos los días. Esa constancia, ese 1% diario, es lo que finalmente te convierte en escritor. Y si todavía te quedan dudas sobre el poder de las pequeñas mejoras, veamos otro ejemplo real y contundente. Durante años, Stephen King fue solo un maestro de escuela con una vida común y un sueño, convertirse en escritor. Pero no tenía tiempo, ni dinero, ni una gran oficina. Lo único que tenía era una máquina de escribir en un rincón y una promesa personal, escribir 500 palabras por día. No 1000, no 10.000. Solo 500. Un párrafo a la vez. Un día tras otro. Así nacieron historias que luego se convirtieron en bestsellers y películas. No fue magia. Fue constancia. Fue elegir todos los días sumar una línea más. Porque el cambio no se da cuando lo logras. El cambio empieza cuando elegís no detenerte. Lo mismo aplica a la vida personal. Si cada noche mejoras tu rutina de descanso un 1%, si cada conversación con tu pareja tiene un 1% más de escucha, si cada semana haces un 1% más de orden en tus finanzas, al cabo de un año vas a vivir en un mundo completamente distinto. Pero, y esto es importante, lo inverso también es cierto. Cada 1% negativo que tolerás también se acumula. Una distracción por día se convierte en una vida de dispersión. Un gasto impulsivo se convierte en deudas. Una mentira sin consecuencias se convierte en una identidad deshonesta. De allí que el 1% no sea una estrategia optimista. Es una advertencia. Porque todo suma. Lo bueno, lo malo y lo neutral. Y aquí vale una pausa para reflexionar juntos, ¿qué pequeños hábitos estás dejando pasar por insignificantes cuando en realidad están moldeando tu destino? Deja tu respuesta en los comentarios. Porque a veces, la mejor forma de tomar conciencia es ponerlo por escrito. El verdadero poder de este enfoque es que quita la presión de los grandes logros. Ya no tenés que cambiar tu vida de un día para el otro. Solo tenés que ser un poco mejor que ayer. Y mañana, un poco mejor que hoy. No porque seas débil, sino porque entendiste que lo fuerte no es quien arranca con intensidad, sino quien permanece con constancia. A lo largo de este capítulo, James Clear nos enseña que la disciplina no es una cuestión de fuerza de voluntad sobrehumana, sino de diseño inteligente. Si haces que tus hábitos positivos sean fáciles de hacer y tus hábitos negativos difíciles de mantener, ya ganaste la mitad de la batalla. Y si además sumas ese 1% cada día, el resto es cuestión de tiempo. Para cerrar esta parte, quedémonos con una frase que puede servir como brújula: el éxito no es un objetivo que alcanzás, es un sistema que seguís. Si entendés eso, si lo aplicás, si lo vivís, entonces cada día se convierte en una oportunidad para votar por tu mejor versión. Parte 9. El ambiente es más fuerte que la fuerza de voluntad. A lo largo de este viaje por hábitos atómicos, fuimos descubriendo cómo los hábitos no solo modelan nuestro comportamiento, sino que esculpen nuestra identidad. Vimos que cada acción es un voto, que el cambio comienza por dentro y que la constancia es más poderosa que la intensidad. Sin embargo, hay un factor silencioso, muchas veces ignorado, que tiene un impacto gigantesco sobre lo que hacemos o dejamos de hacer: el ambiente. En esta parte del libro, James Clear pone el foco en una verdad incómoda pero poderosa: el ambiente es más determinante que la motivación. Muchas personas creen que el cambio depende únicamente de su fuerza de voluntad. Se dicen a sí mismas que tienen que ser más disciplinadas, tener más autocontrol, resistir mejor las tentaciones. Pero, ¿qué pasa cuando esa fuerza de voluntad se agota? ¿Qué ocurre cuando tenés un mal día, estás cansado o estresado? Ahí es cuando el entorno entra en escena. Y según Clear, el entorno muchas veces gana.
Pensemos en esto con un ejemplo cotidiano: si estás tratando de comer saludable, pero tu cocina está llena de golosinas, snacks ultraprocesados y bebidas azucaradas, tu fuerza de voluntad estará en una batalla constante. Cada vez que abras la alacena o la heladera, vas a tener que decidir activamente no consumir lo que está a la vista. En cambio, si rediseñas tu cocina para que los alimentos saludables estén al alcance y los otros simplemente no estén, de repente ya no necesitas luchar tanto. La decisión correcta se vuelve más fácil, casi automática. El poder del entorno no es un concepto abstracto. Es algo que la industria del marketing conoce muy bien. Los supermercados, por ejemplo, están diseñados estratégicamente. Los productos más caros o más impulsivos están a la altura de los ojos, mientras que los más saludables o económicos suelen estar en los estantes inferiores o superiores. Las grandes marcas entienden que el diseño del ambiente influye más que cualquier cartel publicitario. Y nosotros también podemos usar ese principio, pero a nuestro favor. Clear dice algo revelador: no cambias de hábitos por fuerza de voluntad, sino por diseño de ambiente. ¿Qué significa esto en la práctica? Que debes convertirte en el arquitecto de tu entorno. No basta con tener buenas intenciones, tenés que crear un espacio que apoye, no que sabotee, los comportamientos que querés incorporar. Si querés leer más, deja el libro que estás leyendo sobre la mesa o al lado de la cama, no escondido en una biblioteca. Si querés aprender un idioma, pone una app visible en la pantalla principal de tu celular y elimina o esconde las redes sociales que te distraen. Si querés hacer más ejercicio, deja la ropa deportiva lista la noche anterior. No se trata de fuerza, se trata de estrategia. Ahora bien, esto también funciona a la inversa. Si querés dejar un hábito, dificulta el acceso. Por ejemplo, si querés ver menos televisión, desconecta el cable o guarda el control remoto en otro ambiente. Si querés dejar de revisar el celular todo el tiempo, activa el modo avión durante ciertas horas o usa aplicaciones que bloqueen las redes sociales. La clave está en reducir la fricción para los hábitos buenos y aumentarla para los malos. Claire lo resume con una frase muy potente: haz que los buenos hábitos sean obvios, atractivos y fáciles. Y que los malos hábitos sean invisibles, poco atractivos y difíciles. Parece simple, pero su impacto es profundo. Es como si estuvieras manipulando el terreno de juego a tu favor. No tenés que convertirte en un superhéroe del autocontrol, solo necesitas mejorar tu cancha. Este principio tiene respaldo científico. En un famoso estudio en un hospital del Reino Unido, los investigadores querían que las personas tomaran más agua en lugar de bebidas azucaradas. ¿Qué hicieron? No prohibieron las gaseosas. Simplemente colocaron más botellas de agua en lugares visibles, cerca de las cajas y los pasillos principales. ¿El resultado? En pocas semanas, el consumo de agua aumentó un 25% y el de bebidas azucaradas disminuyó significativamente. Sin castigos, sin reglas, solo rediseñando el entorno. Y esto también se aplica en lo digital. ¿Qué pasa cuando abrís tu celular y lo primero que ves es Instagram o TikTok? ¿Qué hábito estás reforzando? ¿Y si al desbloquear el teléfono, la app principal fuera una de meditación o lectura? ¿Y si tu escritorio estuviera limpio, con solo lo necesario para concentrarte? El ambiente digital es igual de poderoso que el físico. Y muchas veces más adictivo. Por eso, es clave aplicar este enfoque en todas las áreas de tu vida. Hay algo más que Claire menciona y que vale la pena destacar: los hábitos son sensibles al contexto. Es decir, asociamos ciertas acciones a ciertos lugares. Si siempre comes snacks viendo series en el sillón, ese sillón se convierte en una señal para comer. Si siempre estudias en la misma silla, esa silla activa tu modo concentración. Por eso, cuando te mudas de casa o cambias de rutina, muchas veces algunos hábitos desaparecen o se alteran. El entorno y el hábito están conectados como piezas de un rompecabezas. Esto abre una posibilidad muy valiosa: podés asociar espacios específicos a comportamientos específicos. Claire lo llama una habitación, un propósito. Si tenés una mesa para trabajar, usala solo para eso. Si tenés una silla de lectura, no la uses para mirar el celular. Así, tu cerebro empieza a anticipar lo que debe hacer según el lugar en el que estés. No necesitas una mansión para esto, solo un poco de creatividad. Por ejemplo, si vivís en un departamento chico, podés tener rituales que marquen la diferencia. Al prender una vela determinada, comenzás tu hora de escritura.
Al poner una playlist específica, empieza tu momento de ejercicio. Al sentarte con una taza de té, es tiempo de leer. Son pequeños anclajes sensoriales que le dicen a tu cerebro, ahora estamos en modo hábito. Y es que, al final del día, la construcción de un buen sistema de hábitos no depende de la fuerza bruta, sino del diseño inteligente. Podés tener las mejores intenciones, pero si tu entorno trabaja en tu contra, tarde o temprano te vas a rendir. En cambio, si el entorno trabaja con vos, incluso en días malos, vas a poder mantener el rumbo. ¿Y qué pasa cuando el entorno no lo podés modificar? ¿Qué hacer si trabajas en un lugar tóxico o vivís con personas que no apoyan tus cambios? Clear sugiere comenzar por pequeñas victorias, un rincón tuyo, un momento del día solo para vos, un espacio simbólico donde tu nuevo yo pueda crecer. A veces, rediseñar el entorno no es mover muebles, sino marcar límites. Cuidar tu espacio mental, proteger tu energía, elegir con quién hablas de tus sueños. Porque todo eso también es parte del ambiente. En el fondo, esta idea encierra una gran responsabilidad y una gran libertad. Si tus hábitos dependen tanto del entorno, entonces tenés el poder de rediseñarlo. No estás condenado por tu pasado ni por tus costumbres. Podés cambiar lo que te rodea para cambiar lo que haces. Y al cambiar lo que haces, cambias quién sos. Desde Expansión Traders, siempre recordamos que el éxito no es una cuestión de motivación eterna, sino de sistemas que funcionan incluso cuando vos estás cansado. Y el sistema comienza por el entorno. Rediseña tu ambiente. Elimina fricciones. Volvé visibles los hábitos que querés cultivar. Y hacé invisibles los que querés abandonar. Antes de pasar a la siguiente parte, te invitamos a compartir en los comentarios qué cambio vas a hacer hoy en tu ambiente para facilitar un nuevo hábito. ¿Vas a eliminar una distracción? ¿Agregar un recordatorio visual? Leerte nos ayuda a crecer juntos, la interacción nos ayuda a seguir creando más contenido. Parte 10. El poder del grupo en la transformación de hábitos. Hasta ahora hablamos de identidad, sistema, ambiente y repetición. Pero hay un elemento más que puede impulsar o sabotear nuestros hábitos, las personas que nos rodean. En esta 10ª parte de Hábitos Atómicos, James Clear nos recuerda una verdad tan antigua como poderosa: somos criaturas sociales. Y como tales, imitamos lo que vemos, absorbemos lo que se celebra, evitamos lo que se castiga y nos adaptamos a lo que el grupo aprueba. El ser humano no cambia en el vacío. Cambia en comunidad. Por eso, Clear plantea que uno de los factores más influyentes en la formación de hábitos es la pertenencia. Queremos pertenecer. Queremos ser aceptados. Queremos encajar. Y ese deseo, que muchas veces parece emocional, tiene un impacto directo en lo que hacemos cada día. Pensemos en un ejemplo simple: si te unís a un grupo de personas que madrugan para entrenar, es mucho más probable que vos también lo hagas. No solo por el hábito en sí, sino porque ese comportamiento te hace sentir parte de algo. En cambio, si todos a tu alrededor se burlan del gimnasio, se ríen de quien ahorra o critican a quien emprende, cada uno de esos hábitos se vuelve más difícil de mantener. No por falta de motivación, sino por el miedo silencioso al rechazo. Por eso, uno de los consejos más potentes de este capítulo es: unite a un grupo donde el comportamiento deseado sea el comportamiento normal. Esta simple idea tiene un poder transformador. Porque cuando lo que vos querés incorporar es lo que otros ya están haciendo como algo cotidiano, el hábito se vuelve natural. Ya no necesitas remar contra la corriente. La corriente te arrastra en la dirección correcta. Y esto no solo aplica a grupos físicos, como tu familia o tus amigos. También aplica al entorno digital. ¿A quién seguís en redes? ¿Con qué tipo de contenido alimentas tu mente? Si todo lo que ves es ostentación, comparaciones y consumo sin sentido, tus hábitos van a tender a alinearse con eso, incluso si decís que no te influye. En cambio, si seguís a personas que promueven el crecimiento, la disciplina, el aprendizaje o la generosidad, eso también va moldeando tus propias acciones. Clear señala que hay 3 capas de influencia social. La primera es la tribu cercana, tus amigos, pareja, familia, compañeros de trabajo. Las personas con las que convivís día a día. Y a su vez diferencia 2, por un lado la tribu más amplia, tu comunidad, tu cultura, tus creencias compartidas, tu entorno local o nacional. Y por el otro la tribu de la admiración,
personas que admiras, incluso si no las conoces en persona, referentes, autores, creadores de contenido, empresarios, artistas. Cada una de estas tribus influye en tus hábitos, muchas veces de forma silenciosa. Por eso es vital hacer una revisión consciente. ¿Estás rodeado de personas que impulsan tus hábitos o los sabotean? ¿Tu entorno social celebra el cambio o lo ridiculiza? ¿Tu círculo de influencia te recuerda quién querés ser o te empuja hacia quién ya no querés ser? Hay algo muy importante que Claire menciona: el hábito que mejora tu estatus dentro de una tribu tiene más chances de sostenerse. Porque nos mueve el sentido de pertenencia. Si en tu grupo ser puntual, leer o emprender te da estatus, vas a querer seguir haciéndolo. Pero si eso te aleja del grupo, tu mente lo vive como una amenaza. Y ahí es cuando abandonas hábitos, no porque no te sirvan, sino porque sentís que te alejan de tu gente. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Debemos cambiar de amigos? ¿Dejar de hablar con nuestra familia? No necesariamente. La solución es crear espacios seguros donde tus nuevos hábitos sean respetados y valorados. A veces, basta con un grupo de WhatsApp con personas que también quieren ahorrar. O un club de lectura. O un canal de YouTube como Expansión Traders, donde construimos comunidad a partir del cambio positivo. Cuando te sentís acompañado en el proceso, todo se vuelve más fácil. Porque la tribu te sostiene. Porque no sos el único. Porque tenés a quien rendirle cuentas. Porque ves que otros también tropiezan, se levantan, perseveran. Y eso te da fuerza. Te da estructura. Te da pertenencia. Y hay algo más: tu identidad puede moldearse también por imitación. No solo haces hábitos porque crees en ellos, sino porque ves que alguien a quien admiras los hace. Este es el motivo por el cual Claire recomienda rodearte de ejemplos. Si querés convertirte en alguien más saludable, busca personas que ya lo sean. Si querés emprender, acércate a quienes ya lo están haciendo. No para copiar su vida, sino para que tu mente vea, de forma tangible, que ese cambio es posible. Y si no tenés acceso directo a esos referentes, busca libros, podcasts, canales, foros. En esta era digital, no hay excusa para no crear tu propio entorno de referencia. Y cuanto más tiempo pasas expuesto a ese nuevo estándar de vida, más natural se vuelve para vos. La repetición crea familiaridad. Y la familiaridad, pertenencia. Un consejo práctico de Claire es usar pactos sociales. Por ejemplo, decile a alguien que vas a hacer ejercicio 3 veces por semana. O publica tu compromiso en redes. O sumate a un desafío con otras personas. El simple hecho de que otros sepan tu meta la hace más real. Y el deseo de no fallarles te empuja a cumplir. No por presión, sino por coherencia. Y esto tiene una explicación profunda: los seres humanos queremos ser coherentes con lo que decimos en público. Por eso, cuando compartís un objetivo, aumentás las probabilidades de cumplirlo. No porque seas débil si no lo haces, sino porque tu identidad social se empieza a alinear con la acción. Al final, esta parte del libro no trata solo de hábitos, sino de conexión. Claire nos muestra que los cambios más sostenidos no se logran en soledad. Se logran en comunidad. Con apoyo, con reflejos, con ejemplo. Por tal motivo, si querés cambiar tus hábitos, busca gente que ya viva como vos querés vivir. Y si no la encontrás, créala. Forma tu tribu. Porque cuando el grupo empuja en la misma dirección que tu voluntad, el cambio se vuelve inevitable. Desde Expansión, creemos que compartir el camino es parte del viaje. Por eso, cada comentario que dejás, cada experiencia que contás, cada hábito que compartís, ayuda a construir esta comunidad. No sos solo alguien que mira un video, sos parte de algo más grande. Y en ese vínculo, los hábitos se vuelven más fuertes, más humanos, más duraderos. Parte 11. El efecto dominó de los hábitos. Si miras un hábito de cerca, parece intrascendente. Una acción mínima, casi insignificante, aunque esa es solo la primera impresión, el autor nos invita a mirar más allá, porque cada hábito es como la primera ficha de un dominó. Basta que una caiga, para que empuje a la siguiente, y luego a la que sigue, hasta generar una reacción en cadena que transforme por completo el rumbo de tu vida. No se trata de poesía, sino de física. En 1983, un físico llamado Lon Whitehead demostró que un dominó puede tumbar otro que sea un 50% más grande.
Eso significa que una simple acción puede desencadenar consecuencias que crecen exponencialmente. La clave está en entender que los hábitos, aunque pequeños al principio, tienen un poder acumulativo mucho mayor de lo que imaginamos. James toma este principio y lo aplica al comportamiento humano. Si comenzás por un hábito sencillo, como hacer la cama cada mañana, ese simple acto puede generar una sensación de orden que te impulsa a organizar tu escritorio, que a su vez mejora tu productividad, lo que finalmente te lleva a sentirte más enfocado en tu trabajo. Así, un hábito inicial va derribando fichas cada vez más grandes. Y lo más fascinante es que no siempre sabes de antemano cuál será el último dominó que termine cayendo. Este efecto dominó también se manifiesta en las decisiones que parecen mínimas pero que marcan un punto de inflexión. Por ejemplo, decidir leer 10 páginas al día puede parecer intrascendente. Pero después de un año, habrás leído más de una docena de libros. Y quizás uno de ellos te inspire a cambiar de carrera, iniciar un emprendimiento o tomar una decisión radical que jamás habrías imaginado. El poder de este efecto no reside en la fuerza con la que empujas el primer dominó, sino en la constancia de hacerlo caer cada día. Porque una acción coherente, repetida en el tiempo, construye una trayectoria. No sabes exactamente a dónde te llevará, pero sí sabes que te está alejando de donde no querés estar. Este enfoque también nos enseña a no subestimar los comienzos humildes. Muchas personas no actúan porque creen que el primer paso es demasiado pequeño para marcar la diferencia. Pero justamente es ese primer paso el que desbloquea los siguientes, porque un dominó no tiene que ser gigante para iniciar el cambio, solo tiene que estar bien posicionado. James Clear enfatiza que el progreso real no se mide por la intensidad, sino por la dirección, y es ahí donde aparece un principio clave: en lugar de obsesionarte con cambiar todo al mismo tiempo, enfoca tu energía en derribar la primera ficha, porque si esa acción inicial está bien elegida, no vas a tener que forzar el resto, todo empezará a reacomodarse como una consecuencia natural. Este efecto también tiene una dimensión psicológica. Cada hábito cumplido no solo genera resultados externos, sino que refuerza tu narrativa interna. Cada dominó que cae no solo cambia tu ambiente, cambia tu percepción de lo posible. Empezás a pensar: si hice esto, entonces quizás también pueda hacer aquello. El hábito se vuelve una prueba de tu capacidad. Y esa confianza es, en sí misma, otra ficha que impulsa el cambio. Pero como en todo sistema, también hay un riesgo. El efecto dominó puede jugar en tu contra si las primeras acciones son negativas. Saltarte el entrenamiento una vez puede parecer trivial. Pero si esa omisión se repite, puede generar una nueva secuencia: te sentís culpable, comes peor, descansás mal, y al final del día, la ficha más grande que cae es tu motivación. Por eso, Claire insiste en ser muy consciente de cuál es la primera acción que vas a permitirte y cuál no. La buena noticia es que siempre podés elegir cuál será el próximo dominó. Aunque hayas dejado caer fichas que no querías, en cualquier momento podés volver a alinear la fila, aunque sea desde el punto en que estás. No se trata de ser perfecto, sino de retomar el ritmo. Porque una secuencia interrumpida no anula la dirección, solo la pausa. Este principio también nos recuerda que los hábitos no viven en aislamiento, sino que están conectados, formando redes que se retroalimentan entre sí. Porque si querés construir un sistema sólido, es mucho más efectivo diseñar secuencias que se potencien mutuamente. Por ejemplo, si dejas el celular fuera de la habitación, vas a dormir mejor. Y si dormís mejor, te vas a despertar con más energía. Eso a su vez te permite entrenar a la mañana, lo que te da mayor claridad mental, y esa claridad te ayuda a elegir mejor los alimentos. Así, una sola decisión estratégica puede transformar toda tu jornada. Y cuando pensás tu vida como una serie de dominós alineados, comprendés que no todo tiene que resolverse hoy. Solo tenés que empujar la ficha correcta. Esa que, si cae, hace que el resto se vuelva más fácil o incluso innecesario. Claire también propone una herramienta práctica para aplicar este concepto: diseñar cadenas de hábitos. Es decir, aprovechar el impulso de un hábito establecido para agregar uno nuevo. Por ejemplo, después de lavarme los dientes, leo 2 páginas, o después de preparar el café, anoto 3 cosas por las que estoy agradecido. Cada uno de estos encadenamientos se vuelve una rutina fluida, casi automática, donde el primer hábito actúa como disparador del siguiente. Esta estrategia, conocida como apilamiento de hábitos, no solo mejora tu productividad, también fortalece tu identidad. Porque cuando tus acciones fluyen en cadena, sentís que tu vida tiene coherencia. Que tus días tienen una estructura.
Y esa sensación de orden refuerza tu percepción de control. No porque controles el mundo, sino porque estás tomando las riendas de tu comportamiento. Y hay algo más. El efecto dominó también se refleja en tu entorno. Cuando vos cambiás, otras personas lo notan. Tal vez no lo digan en voz alta, pero lo ven. Y ese cambio silencioso puede inspirar a otros a hacer lo mismo. Como cuando una persona empieza a comer mejor en una casa donde todos comen mal, y de a poco, sin imposiciones, los demás se van sumando. O cuando alguien deja de quejarse en un entorno negativo, y sin querer, empieza a modificar la atmósfera del grupo. Por este motivo, aunque este principio parezca técnico, tiene una dimensión profundamente humana. Porque te recuerda que no estás solo. Cada ficha que tirás, cada hábito que construís, cada cambio que lográs, puede ser el primer empujón de una cadena mucho más grande. Tal vez hoy no veas el alcance completo de tu decisión. Pero si mantienes el impulso, un día vas a mirar hacia atrás y descubrir que todo empezó con un simple movimiento. Uno que parecía pequeño, pero que lo cambió todo. Parte 12. El motivador invisible, la ley del menor esfuerzo. Hasta aquí, exploramos cómo la identidad, la comunidad y la repetición dan forma a nuestros hábitos. Pero hay una fuerza silenciosa que también moldea nuestro comportamiento, muchas veces sin que nos demos cuenta. Es tan simple y tan poderosa que puede definir el éxito o el fracaso de cualquier hábito. James Clear la llama, la ley del menor esfuerzo. ¿Qué significa esto exactamente? Eso significa que cuando tenemos que elegir entre dos opciones, la mayoría de las veces, casi sin pensarlo, elegimos la que requiere menos energía. Menos fricción. Menos obstáculos. Incluso cuando no es la mejor elección a largo plazo. Porque nuestra mente, al igual que el agua, busca el camino más fácil que nos dé una menor resistencia. No se trata de pereza, como solemos pensar. Se trata de eficiencia. Nuestro cerebro fue diseñado para conservar recursos. Y esa característica, que fue vital para sobrevivir en tiempos de escasez, hoy se traduce en algo más cotidiano. Pensemos que para la gran mayoría es más fácil agarrar el celular que abrir un libro, no por falta de disciplina, sino porque el sistema está configurado de esa manera. De ahí surge una idea clave que propone el autor y que puede marcar la diferencia. Si querés adoptar un hábito nuevo, no tenés que hacerlo más motivador ni más inspirador, lo que realmente importa es que lo hagas más simple. Con menos pasos, con menos fricción y con menos excusas. Y esto se puede aplicar de forma práctica en cualquier área. Por ejemplo, si querés comer más saludable, no te propongas tener fuerza de voluntad. En su lugar, asegúrate de que la heladera esté llena de opciones sanas, que los vegetales estén lavados, listos para consumir. El objetivo es que comer bien cueste menos esfuerzo que comer mal. Si querés leer más, deja el libro sobre la mesa de noche, no guardado en la biblioteca. Si querés entrenar, prepara la ropa la noche anterior. Si querés escribir todos los días, deja abierto el documento o el cuaderno. Tienes que hacerlo evidente, accesible y fácil. Y del otro lado, también podés aplicar esta ley a la inversa. Es decir, aumentar la fricción para los hábitos que querés evitar. Si te distrae el celular, ponelo en otra habitación. Si querés gastar menos, elimina las tarjetas guardadas en las plataformas de compra. Si querés mirar menos televisión, saca las pilas del control remoto o cerrá la sesión de las plataformas. No se trata de prohibirte cosas, sino de hacer que requieran un poco más de esfuerzo. Porque ese mínimo obstáculo puede ser suficiente para que tu cerebro crea que no vale la pena. James Clear menciona algo revelador, menciona que el entorno muchas veces gana la batalla contra la motivación. Y esto no es una debilidad personal, sino un dato estructural. Es mucho más probable que repitas un hábito si el entorno lo facilita. Por eso, cambiar tu entorno es una de las estrategias más inteligentes para cambiar tu comportamiento. No porque sea milagroso, sino porque elimina la necesidad constante de decidir. Y cuando no tenés que decidir, tenés más energía para actuar. Imagina lo siguiente, dos personas quieren dejar de tomar gaseosas. Una guarda una botella en la heladera por si viene visita. La otra no compra más y solo tiene agua a mano. ¿Quién crees que tiene más chances de sostener el hábito? Exacto. No porque sea más fuerte, sino porque diseñó un entorno alineado con su intención.
Y esto nos lleva a una lección poderosa: no ganas una batalla cada día, ganas una sola vez cuando diseñas un sistema donde el buen hábito es la opción más fácil. Donde no necesitas convencerte, ni hacer fuerza, ni tener un discurso motivador. Solo tenés que seguir el camino que ya está preparado. Claire lo llama optimizar el entorno para la acción. Y esta idea, tan sencilla como práctica, puede transformar tu forma de ver los hábitos. Porque deja de ser una cuestión de voluntad y se convierte en una cuestión de diseño. Dejas de ser el guerrero que pelea contra sus impulsos para pasar a ser el arquitecto que acomoda su espacio para que los buenos hábitos surjan con naturalidad. Esto también se aplica al tiempo. No solo hay que reducir la fricción del entorno, sino también la del inicio. Porque el primer minuto de un hábito muchas veces define si vas a seguir o no. Si escribir te da pereza, proponete solo abrir el archivo. Si salir a correr te parece un mundo, proponete solo ponerte las zapatillas. Porque una vez que empezás, es mucho más fácil continuar. El cerebro tiene una regla silenciosa: lo que ya empezó, quiere terminarlo. Justamente por eso, una gran herramienta es reducir el umbral de entrada. En vez de decir voy a meditar 30 minutos, empezá por 1. En vez de voy a correr 5 kilómetros, empezá por 500 metros. Lo importante no es la cantidad, es el inicio, porque ese inicio desbloquea la energía que antes se estaba frenando con excusas. Y aquí aparece otra clave que James Clear comparte: automatizar el hábito. Esto significa encontrar maneras en las que el comportamiento deseado se repita con la menor intervención posible. Puede ser con recordatorios automáticos, suscripciones programadas, alarmas o rutinas encadenadas. Todo lo que saque el hábito del terreno de la decisión, lo fortalece. ¿Querés leer más? Configura el celular para que te recuerde a determinada hora. ¿Querés tomar más agua? Compra una botella con medidor visible. ¿Querés agradecer cada día? Pega una nota en el espejo. Cuanto menos tengas que pensar, más probable es que actúes. Ahora bien, esta ley también nos invita a pensar con humildad. Porque muchas veces fallamos no por falta de intención, sino por exceso de fricción. No es que no querés hacer ejercicio. Es que el gimnasio está lejos, o el horario no encaja, o tenés que organizar demasiadas cosas antes de salir. Entonces, en lugar de culparte, pregúntate: ¿cómo puedo hacer esto más fácil? Esa simple pregunta puede cambiar el juego. Porque te saca del lugar de lucha y te lleva al lugar de diseño. Y diseñar hábitos no requiere ser perfecto. Solo requiere observar tu rutina, detectar los puntos de fricción y suavizarlos, como si lijaras las asperezas de una superficie hasta que el movimiento fluya sin esfuerzo. Y hay algo más: esta ley también explica por qué los malos hábitos son tan seductores. Porque suelen estar diseñados para la gratificación instantánea y el menor esfuerzo. Por ejemplo, comer snacks, mirar redes o procrastinar. Todo eso es rápido, accesible y no brinda resistencia. Por tal motivo, si no diseñas conscientemente tus sistemas, vas a caer, sin darte cuenta, en hábitos que no elegiste. Entonces, la pregunta clave no es quiero cambiar, sino ¿cómo puedo cambiar el contexto para que el cambio ocurra con menos esfuerzo? Porque cuando el sistema está bien diseñado, los hábitos correctos no solo son posibles, son inevitables. Parte 13. Eliminar un mal hábito no se trata de fuerza de voluntad. Durante todo el recorrido que venimos haciendo, quedó claro que construir buenos hábitos es un arte que implica identidad, repetición, entorno, comunidad y sistema. Pero ahora llegamos a una pregunta inevitable: ¿qué pasa con los malos hábitos? ¿Cómo se eliminan? La respuesta que propone James, y que sorprende por su sencillez, es que eliminar un mal hábito no empieza por combatirlo de frente. Porque en esa lucha directa, la mayoría de las veces vamos a perder. Y no porque seamos débiles o nos falte motivación, sino porque estamos usando el enfoque equivocado. No se trata de resistir la tentación, sino de evitar estar en su camino. El autor lo dice sin rodeos: es más fácil evitar la tentación que resistirla. Es decir, la clave no está en la voluntad, sino en el diseño. En lugar de batallar contra una distracción, hay que reconfigurar el entorno que la hace posible. Por ejemplo, si querés dejar de mirar el celular a cada rato, no confíes en que vas a tener la fuerza para ignorarlo, simplemente ponelo en otra habitación. O desinstala las apps que más te consumen. Porque cuando el estímulo desaparece, el hábito empieza a disolverse solo.
Este principio está íntimamente ligado con la primera ley de los hábitos que ya vimos, hacer lo obvio. Pero en este caso, el objetivo es el inverso. Para eliminar un hábito, tenés que hacerlo invisible. Pongamos otro ejemplo. Si estás intentando dejar el azúcar, no basta con repetir no voy a comer dulces. Si tenés una caja de bombones en la cocina, la estás viendo todo el día. Estás luchando contra tu propio ambiente. Y ese entorno, tarde o temprano, te gana. En cambio, si no compras dulces o los dejas fuera de tu casa, el hábito pierde poder. Porque la señal que lo activaba desapareció. James sostiene que muchos malos hábitos no son malos por sí mismos. Son respuestas automáticas a señales constantes. El cigarrillo, el alcohol, las compras compulsivas, el chisme y la procrastinación no aparecen de la nada. Se activan con estímulos específicos como el estrés, el aburrimiento, la soledad o la ansiedad. Y si no modificas esos estímulos, el hábito seguirá presente, agazapado, esperando una excusa para reaparecer. Por eso, el primer paso para romper un mal hábito no es enfrentarlo de frente, sino desarmarlo desde su origen. Y eso empieza por identificar su señal y eliminarla del entorno, porque sin señal no hay activación, sin activación no hay impulso, y sin impulso no hay hábito que sobreviva. Pero el autor va más allá. También señala que muchos de nuestros hábitos perjudiciales se sostienen porque están asociados a una recompensa inmediata, aunque tengan consecuencias negativas a largo plazo. Es el clásico caso del placer instantáneo que sabotea nuestro bienestar futuro. Y ese mecanismo, profundamente humano, hace que eliminar esos hábitos sea aún más difícil. Entonces, ¿cómo se revierte ese patrón? La estrategia no es solo eliminar la recompensa, sino aumentar el costo del mal hábito. Debemos hacer que las consecuencias sean más inmediatas, incómodas y visibles. Por ejemplo, si sabes que gastar compulsivamente con la tarjeta te perjudica, podés dejar la tarjeta en casa y salir solo con efectivo. O podés pedirle a alguien de confianza que revise tus gastos. Esa incomodidad funciona como freno y el hábito pierde fuerza. Otra estrategia clave que menciona James es la de hacer que el mal hábito sea difícil de realizar. Porque cuanto más esfuerzo demande un comportamiento, menos probable es que se repita. Esta es la versión inversa de la tercera ley de los hábitos, hacerlo fácil. Pero ahora, al revés, si lo que querés es eliminar un hábito, entonces hacelo difícil, incómodo y molesto. Si cada vez que querés mirar redes tenés que volver a instalar la aplicación, poner una contraseña y pasar 2 verificaciones, lo más probable es que te lo pienses 2 veces. Y lo mismo pasa con la comida, si querés dejar de comer harinas, no tengas el pan a la vista cuando llegas hambriento del trabajo. Y aún mejor, si querés ir más a fondo, directamente no lo compres. Porque un mal hábito, cuando se esconde o se demora, se debilita. Otra buena opción es establecer que si vas a comer pan, que sea solo cuando lo prepares vos. Porque cuando algo requiere más esfuerzo, también invita a tomar decisiones más conscientes. Este tipo de fricciones estratégicas no son castigos, son herramientas. Son barreras que vos mismo diseñás para protegerte de vos mismo. Y claro que funcionan, porque cambian la ecuación entre el placer y el costo. Lo que antes era automático y placentero, ahora es lento e incómodo. Y el hábito, al no tener esa gratificación inmediata, se empieza a debilitar. Pero hay algo más profundo que plantea el autor y que merece una pausa para aclararlo. Debemos saber que un mal hábito también cumple una función emocional, no es simplemente algo que repetimos solo por costumbre. Muchas veces, ese comportamiento que queremos eliminar, en realidad tiene la función de ser un alivio disfrazado. Se puede decir que es una anestesia emocional, una vía de escape que, aunque parezca torpe, cumple su rol de ser la manera que encontramos para lidiar con el malestar que sentimos. Y por eso, cuando intentas cortar un mal hábito sin reemplazarlo por nada, lo que aparece es un vacío, y ese vacío, tarde o temprano, va a querer llenarse. Por eso mismo, la clave no es solo dejar de hacer algo. La clave es construir una alternativa que cumpla la misma función, pero de forma más sana, algo que te calme sin hacerte daño, que te alivie sin consecuencias, que te sostenga, en lugar de empujarte al mismo círculo de siempre. Entonces, una recomendación poderosa es reemplazar el mal hábito por uno positivo que cumpla una función similar. Si fumas para calmar la ansiedad, tal vez podés reemplazarlo con respiración consciente. Si comes por aburrimiento, tal vez podés reemplazar ese impulso con salir a caminar. Si miras redes sociales para evitar una tarea difícil,
Tal vez podés usar ese momento para escribir un objetivo rápido o priorizar algo más sencillo. La idea no es reprimir, sino redirigir. No se trata de eliminar sin más, sino de canalizar esa energía en una dirección que te fortalezca. Porque como ya vimos en partes anteriores, la identidad se construye con acciones. Y cada vez que evitas un mal hábito y lo reemplazas por uno bueno, no solo ganás control. Ganás evidencia. Refuerza la imagen que tenés de vos mismo como alguien capaz, consciente y disciplinado. En este sentido, James nos recuerda que la clave no está en ser perfecto, sino en ser consistente. Podés fallar un día, pero si la tendencia general es positiva, el nuevo hábito se consolidará. Lo importante no es eliminar todos los errores, sino crear un sistema donde el error no tenga espacio para multiplicarse. Y ese sistema se construye con pequeñas decisiones que, acumuladas, cambian tu forma de vivir. Y si necesitas un consejo práctico para arrancar hoy mismo, pensá en un solo mal hábito. Uno solo. No trates de cambiar todo. Detecta cuál es la señal que lo activa. Luego, elimina o evita esa señal en lo posible. Después, agrega una barrera o una fricción para hacerlo más difícil. Y finalmente, reemplazalo por una pequeña acción que te haga sentir en control. Puede parecer poco. Pero, como nos enseñó James desde el principio, los grandes cambios empiezan en lo invisible. En lo pequeño. En lo que nadie ve, pero que vos decidís todos los días. Y si esa decisión te aleja del viejo yo y te acerca al nuevo, entonces no es una simple elección. Es una transformación. Parte 14. El secreto para mantener un hábito sin rendirte. Llegado a este punto, la pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo sostengo el hábito en el tiempo? Porque crear un nuevo hábito puede sentirse emocionante al principio, incluso inspirador. El primer día es fácil, también lo es el segundo, pero después, la motivación desaparece. La rutina se vuelve monótona y ahí es donde muchos abandonan. De ahí surge esta parte del libro es crucial. Porque James nos enseña que el secreto no está en mantener la motivación alta, sino en construir un sistema que funcione incluso cuando no tenés ganas. El autor insiste en algo clave, no se trata de volverse una persona disciplinada, sino de convertirse en alguien estructurado, y aunque la diferencia pueda parecer sutil, ahí es donde ocurre la verdadera transformación. Porque la disciplina se apoya en la fuerza de voluntad, mientras que la estructura se construye sobre la planificación, y ya lo sabemos, la fuerza de voluntad es limitada, se agota. En cambio, un sistema bien diseñado te sostiene incluso en los días grises, cuando todo cuesta más y donde las excusas parecen más fuertes que los motivos. Para lograrlo, Claire propone una herramienta fundamental, el seguimiento de hábitos. Algo tan simple como marcar una cruz en un calendario cada vez que cumplís con tu hábito. Parece trivial, casi infantil. Pero tiene un impacto profundo. Porque el cerebro responde al progreso visible. Y cada cruz se convierte en una pequeña dosis de motivación acumulada. Además, esa visualización del progreso activa una regla no escrita que todos conocemos, no romper la cadena. Una vez que tenés 5, 6, 10 días seguidos marcados, no querés perder esa racha. Y esa necesidad de continuidad empieza a reforzar el hábito mucho más que cualquier charla motivacional. Pero por supuesto la vida no es lineal, siempre hay imprevistos o días difíciles en donde caemos. Y aquí es donde aparece otro de los grandes consejos del autor, nunca faltes 2 veces seguidas. Si un día no pudiste cumplir tu hábito, está bien. Nadie es perfecto. Lo importante es volver al día siguiente. No podemos permitirnos dejar que un pequeño error se convierta en una regresión total, porque perder un día no arruina el progreso, pero perder la estructura, sí. Aprende a perdonarte rápido, pero donde más veloz tenés que ser es en corregirte y volver al sistema. Porque un tropezón no te hace débil. Te caes, te parás y seguís, y cuando tenés un sistema de hábitos, el rebote es más ágil. Porque no dependés de cómo te sentís en ese momento. Te apoyás en una estructura que ya armaste antes. Una guía que te espera, una especie de red que, cuando fallás, te sostiene y te orienta de nuevo. James también señala que uno de los errores más comunes es hacer que el hábito dependa de circunstancias ideales. Por ejemplo, voy al gimnasio solo si tengo tiempo, si no llueve, si me siento bien o si no estoy cansado. ¿El resultado? Casi nunca se cumple. Por este motivo, el autor propone una solución radical y efectiva,
crear una versión mínima del hábito que puedas hacer siempre, incluso en los peores días. Es lo que llama el hábito no negociable. Algo tan pequeño que no hay excusa posible para no hacerlo. Si no podés correr 5 kilómetros, camina 5 minutos. Si no podés leer 20 páginas, lee 2. Si no podés meditar 15 minutos, hace una respiración profunda. Lo importante no es la magnitud, sino la constancia. Porque cada repetición, por mínima que sea, le dice a tu identidad, esto es lo que hago, esto es quién soy. En este sentido, mantener un hábito no se trata de intensidad, sino de ritmo. Es preferible hacerlo mal que no hacerlo. Porque mantener la continuidad es más valioso que alcanzar la perfección. Y eso desafía muchas de las ideas tradicionales sobre productividad. Pero James lo demuestra con claridad, los grandes resultados no vienen de grandes esfuerzos aislados, sino de pequeñas acciones repetidas sin descanso. Ahora bien, hay otro obstáculo silencioso que puede sabotear un hábito, el aburrimiento. Cuando la novedad desaparece, aparece la resistencia. Hacer lo mismo todos los días puede parecer tedioso. Pero ahí es donde entran en juego dos elementos claves, el enfoque y el propósito. El autor propone que, para sostener un hábito a largo plazo, tenés que encontrarle sentido cada vez que lo haces. No lo hagas como una obligación vacía, sino como un acto consciente de construcción personal. Si lavas los platos, pensá que estás entrenando tu capacidad de atención. Si haces ejercicio, recordá que estás invirtiendo en tu salud futura. Si lees cada noche, conecta con tu deseo de aprender y crecer. Esa intención transforma el hábito más simple en un acto de identidad. Y además, podés aplicar algo que Claire sugiere con delicadeza, buscar variaciones dentro de la repetición. No se trata de cambiar el hábito, sino de transformar su forma. Si salís a caminar todos los días, podés cambiar el recorrido. Si estás leyendo un libro, alterná los temas o el género. Si entrenás, varía los ejercicios. La estructura se mantiene firme, pero el contenido respira. Y eso evita que la repetición se convierta en una rutina vacía que termine apagando tu motivación. Porque cuando el hábito es previsible, pero no aburrido, se vuelve sostenible. Y ahí es donde aparece la magia de largo plazo, consistencia sin agotamiento. Otro recurso valioso es el registro de avances. Anotar cómo te sentís, qué lograste, qué desafíos enfrentaste. No para acumular datos, sino para tener perspectiva. Porque muchas veces no vemos el progreso hasta que lo leemos. Y eso te motiva a seguir, incluso cuando no hay resultados visibles. El crecimiento interior no siempre se ve en el espejo. Pero cuando lo escribís, lo haces real. Y por último, James nos deja una idea poderosa, el verdadero maestro no se aburre de las repeticiones. Los mejores del mundo, en cualquier disciplina, no lo son por hacer cosas extraordinarias, sino por hacer lo ordinario con excelencia. Una y otra vez, con paciencia, con foco y sobre todo con amor al proceso. Por esto, mantener un hábito no es una hazaña épica, es una danza silenciosa con la rutina. Es volver, una y otra vez, al mismo lugar, pero siendo alguien distinto. También es confiar en que cada repetición, por pequeña que sea, está moldeando una versión más fuerte, más clara, más auténtica de vos mismo. Cierre, cambiar hábitos es cambiar de vida. Cambiar hábitos no es un evento. Es una forma de vivir. No sucede un día exacto, ni con una decisión única. Sucede en el momento más cotidiano, cuando elegís la fruta en lugar de la galleta, cuando apagás la alarma y te levantás, cuando vas al gimnasio aunque llueva, o cuando dejás el teléfono lejos para poder leer unas páginas. No hace falta que el mundo lo vea. Porque los cambios verdaderos son invisibles al principio. Pero tu identidad lo registra. Y cada acción es una afirmación silenciosa que dice, soy diferente a como era. James Clear lo deja muy claro, no se trata de lograr hábitos perfectos, sino de convertirte en alguien que no deja de volver a empezar. Porque los hábitos no son una cadena de hierro, son una ruta que elegís recorrer todos los días. Con caídas y retrocesos, pero también con convicción. Nadie puede hacer el camino por vos, pero no estás solo. Millones de personas en el mundo están hoy intentando cambiar desde lo pequeño. Personas que se caen y se levantan. Personas que apuestan por el 1%. Que se dan permiso para mejorar sin exigirse la perfección.
que saben que el éxito no es el resultado de una decisión heroica, sino la suma de pequeños votos cotidianos por la mejor versión de uno mismo. Si llegaste hasta acá, es porque también estás construyendo esa nueva versión de vos, porque querés crecer, aprender y avanzar, porque sentís que hay algo adentro tuyo que quiere salir, algo que está listo para florecer y despegarse. Por todo eso, bienvenido a este gran camino. Uno que, sin dudas, vas a disfrutar. Y si sentís que este mensaje le puede servir a alguien, en la descripción te dejamos el link a la versión de este libro en solo 5 minutos. Ideal para compartirlo con un amigo, con alguien que esté empezando o con quien necesite una primera chispa. Creemos que el conocimiento es una herramienta para despertar e influir positivamente en los demás, transformando lo cotidiano en algo más consciente. Esperamos que este libro también pueda ser una semilla de cambio en tu vida, como ya lo fue en la de millones de personas. Gracias por pensar con nosotros, nos vemos en el próximo video.